A mí esas mierdas reguladas, algo regular, eso me da igual. O sea, siento que es Milikov y no pasa nada. No tiene que ser inteligente y diligente con su plata, obviamente, no ser bobo ni huevón. Porque en cripto hay muchas estafas. No, es que es un tema muy profundo, ¿sabes? No. Yo dije, no, aquí esta vaina ya sí va para 100.000, que es lo que todo el mundo está diciendo en Twitter. Dale que voy. Y claro, ahí entré yo, pero bueno, claro, o sea, compré el 17, subí a 19 y después lo vi caer. Entonces yo lo vi caer a él y él me vio yo ya no quiero hablar a mí. Bienvenidos a Feeling the Target, un podcast de You Profit Trader. Yo soy Diego. Yo soy John. El día de hoy estamos con David. David, bienvenido al podcast de You Profit. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir el tiempo el día de hoy para conversar un poco sobre trading. Ya sabes, cualquier cosa que nos quieras preguntar, pues vamos a hacer una conversación amena. A mí siempre me gusta iniciar esos podcasts haciendo la misma pregunta realmente. Resumidos en tus palabras, ¿quién es David Bermúdez? Bueno, David Bermúdez es una persona prácticamente, se puede decir que arriesgada y que toma decisiones. En esas palabras, en pocas palabras. Así de simple. Arriesgado de tomar decisiones. Bueno, es verdad, todos los Por eso es trader. Claro, ¿no? Trader y persona. Pero antes del trading, ¿eras arriesgado y sabías tomar decisiones? ¿O el trading te dio eso? No, prácticamente el trading me ha enseñado muchísimas cosas. Antes era una persona como más pasiva, no me arriesgaba tanto a los negocios, sino que a medida que conocí el trading, que conocí los mercados, se fueron abriendo muchas oportunidades y también le enseñan a uno en la vida cotidiana a tomar acción frente a ciertas cosas. Brother, ¿y hablando de lo del trading, en qué circunstancias conociste tú el trading en tu vida? Llegó por medio de un amigo, hace como 5 años. Yo había visto los mercados de capitales en la universidad. ¿Lo que se hace? Industrial, yo soy ingeniero industrial, soy de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander. Y ahí en un semestre yo vi mercados de capitales, me quedaron gustando, pero pues en ese entonces no habían las oportunidades como las hay ahorita, de poder invertir fácilmente en las bolsas. Antes, y también la información. ¿De qué año estamos hablando? La información en trading. Colóquele 5 o 7 años, para mí la información en el trading no era tan fácil. Bueno, es un tema de la tecnología, ¿no? Lo que hemos hablado antes, la tecnología ha hecho que obviamente el trading crezca mucho más también. Sí, que se vuelva cada vez más asequible para... Sí, como que las barreras de ingresos sean menores y que todo el mundo pueda entrar a operar. Creo que incluso durante la pandemia eso fue algo que se popularizó mucho más el trading, invertir no solo en futuros, sino también inversiones en acciones, bueno, por el cripto, todos los productos financieros que existen. ¿Tú empezaste con futuros directamente o quizás hiciste algo distinto? Yo empecé con opciones sobre opciones. Empecé con opciones, pero... Chamo, mercado complejo, ¿no? Claro, difícil de entender esa vaina. Exacto, o sea, me enredé demasiado, por así decirlo, me quemé. Claro. Me quemé y paré un tiempo. Claro, porque incluso las opciones sobre acciones, para uno que ya sabe y entiende de trading, requiere como que leer, releer y volver a leer. O sea, es algo que es como que, ok, es un producto un poco complejo. Yo imagino si uno, cuando se está iniciando en el trading, si empiezas con eso, ¿Por qué vas a hacer opciones sobre acciones? Yo nunca he operado opciones. Sí me ha interesado, he leído el put, el call, todo eso, pero nunca las he operado. Es que, no sé, quizás no es un producto que sea para mí. ¿En tu caso cuál fue? ¿Cuál fue lo que no te dejó seguir en opciones sobre acciones? ¿Qué dice Diego? Hay mucha información en el lado en el que, digamos, uno entra a call o en put, entonces uno mira el tamaño de la acción, cómo puede entrar, con cuánto puede entrar. Entonces a veces como que es un poquito complejo de entender en esa parte de la entrada, y a veces uno se confunde y divinamente se le va a uno la inversión rapidito, por así decirlo, pero es un poco complejo en ese sentido. Al final, bueno, cambiaste las opciones. ¿Cómo llegaste a futuros? Por futuros. ¿Cómo llegaste a carros? Bueno, al mercado de futuros llegué prácticamente por mi mismo amigo, el que me enseñó opciones. Él al año en que me enseñó opciones, él vuelve y se comunica conmigo y me dice: David, tengo una mejor opción para inversión, conocí algo mejor.
Y ahí en ese caso, pues conocí los futuros con él. Yo tengo otro curso, ¿lo toma o lo deja? Al principio hiciste el curso con tu amigo. ¿Tú alguna vez le pagaste a un amigo un curso? Pagarle a un amigo un curso para que me diera el curso a mí. Porque qué amigo, la verdad, no mentiras. No, pues es que él tenía la empresa, él montó la empresa. Ah, ok. Pero sí tengo amigos que me han compartido conocimiento gratis. Pero que las pagas. Ah, gratis, ok. Sí, que me han explicado cosas que ellos entienden que yo no. Y luego me han servido pues en el proceso del trading aplicarlo en mi operativa, a ver qué me funciona, no. Pues, Bueno, sí, pero me ha añadido valor sin duda alguna a mi operativa y a mi proceso como trader. Bueno, siento que es lo mismo que le pasó a él, solo que el amigo le cobró. no, una pequeñita diferencia. Una pequeñita diferencia. Un pequeño abismo ahí. Dale, entonces conociste futuros por tu amigo y te pregunto, ¿qué instrumento? IS, NQ. Opero realmente los que más me gusta operar es el SP, el ES y el Russell. Ah, ok, mira. Son esos dos los que más me gusta operar. ¿Y usas velas? El Nasdaq no me gusta operarlo tanto. Uso varias cosas, uso líneas y uso velas. Cosas que me han enseñado el trading de las emociones. ¿Qué te ha enseñado el trading en la vida? Las emociones, demasiadas emociones. Frustración en los mercados, felicidad. He hecho trades muy buenos en los que he ganado $1,500, $2,000 en un día. He hecho trades malos donde he llegado al drawdown en 5 minutos, 1 minuto, simplemente por las emociones. Entonces me ha llevado a ser una persona como llevarme la vida como más calmadito y seguir mi plan de trading. Yo tengo un plan de trading. El problema es que cuando lo incumplo es que quemo esas cuentas. Sí, y hago el reset. Hemos incumplido el plan de trading. Sí, claro. Pero sientes que Sí, a todos. Nosotros somos traders y también nos ha pasado. te consideras en este momento un trader consistente y rentable. En este momento sí. Si no me dejo llevar por las emociones, si sigo mi plan de trading, sí. Yo hago también una bitácora. Y mi bitácora, mejor dicho, yo miro mi bitácora y me asombro. Porque yo digo, si yo cumplo mi plan de trading, una rentabilidad muy buena. El problema es las emociones. ¿Tú has aperturado tus cuentas propias o siempre has estado con cuentas de fondeo? Cuentas de fondeo y cuenta propia. Tengo una cuenta propia en TradeStation. En Ninja también tuve una. Tuve una en Ninja que la quemé. Ok, ¿y de cuánto era esa cuenta? Por curiosidad, sí se puede saber. No, yo la abrí con poquito. La abrí como con $1,000. Como $1,000 la abrí. ¿Pero por qué crees que creaste esa cuenta? ¿Fue falta de conocimiento o también porque no tenías un apalancamiento ya que solo se abrió con $1,000? Falta de conocimiento. En ese entonces no había conocido ingresarios, no había conocido a Juan Villegas, y entonces estaba como por mi propia cuenta. Y ya cuando conocí esta institución, que es ingresarios, ya me enfoqué más y ahí enfocaban muchos también las cuentas de fondeo. Ellos tienen muchas cuentas de fondeo. Es más, hace poquito un grupo en menos de un día fueron como 6 cuentas de fondeo. ¿Pero ustedes operan todos conectados en streaming o cómo es? No, Ingresarios tiene algo que se llama capitanes, pues me estoy apuntando ahorita a ser capitán con ellos. Ellos tienen un grupo y ellos sí a veces operan juntos, sí, a veces. En Ingresarios hay algo que Juan Villegas que enfoca mucho, es mejor operar en grupo que operar solo. Entonces a veces se reúnen, lo llamamos comandos. Eso, pero no te interrumpo, eso es lo que opina Juan Villegas, pero tú, David Bermúdez, ¿qué opinas? ¿Es mejor operar en grupo o operar solo? Yo, David Bermúdez, de las dos formas, formas, pero realmente en grupo es un apoyo muy grande, la verdad. ¿En qué te puedo apoyar a operar en grupo? En las emociones, precisamente lo que estaba hablando de las emociones. Un ejemplo, yo puedo ser el que haga el análisis del mercado, del premercado. Entonces yo le envío a mi ejecutor, le digo, este es mi análisis de premercado, hago usted la entrada en tal punto, el stop en tal punto, y vamos a ir analizando, ya sea gestionando stop de acuerdo a la estructura del mercado o sencillamente llegando al límite. ¿Tú qué opinas de operar en grupo, Diego? ¿Qué opino de operar en grupo? Sí. ¿O lo has hecho? ¿Operar en grupo así en streaming, todos conectados? ¿En streaming? Sí, no sé, bueno, no en streaming, pero conectados todos viendo la operativa y el chart de cada... Una puede cooperar en vivo con algunas personas,
pero no es algo que haya hecho recurrentemente, pero me parece que al final el trading, como es una profesión que es bien solitaria, uno en su casa, en su computador, solo y aislado, me parece que está chévere tener un grupo donde puedas operar con gente, no está de más. Poder compartir tu experiencia, cuando tienes frustraciones, poder hablar con alguien que te pueda entender porque hace lo mismo que tú, creo que te puede ayudar a mejorar. Y que pueda entender. Sí, claro, esa experiencia seguramente te ayuda a mejorar y quizás te allana o te aplana un poco el camino o la curva de aprendizaje. Es interesante, sin duda alguna. ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es el aspecto clave? Bueno, en el proceso, tú, digamos, ya eres una persona que fue a la universidad, estudió, luego te entraste en la carrera del trading. ¿Cuál es el aspecto clave desde tu punto de vista en la formación de un trader? Primero, pues lo que me pasó a mí, buscar una empresa sólida que te enseñe, que te acompañe, que no te abandone, o alguien que te diga directamente todas las cosas del mercado, cómo se mueve el mercado bien. Obviamente eso lo va a enseñar el mercado, porque para uno aprender se tiene que estrellar. O sea, es decir, que para ti es fundamental la capacitación. Total. Y seleccionar bien la escuela o el líder o el mentor, como lo queramos llamar. Exacto. Es muy Listo. esencial eso. ¿Cuáles otras serían? No, principalmente eso, porque si uno no tiene una buena mentoría, no tiene una buena capacitación, lo que uno va a hacer es perder plata. Y cuando uno pierde plata, pues se desmotiva. Sí, es correcto. Y ya deja a un lado la parte del trade. Pero es parte del trading aprender a perder, ¿no? O sea, tú que hoy en día eres trader, sabes que una de los pasos o más, pues, sí, realmente más difíciles de No, es aceptar las pérdidas. Total, pero digamos si tú estás iniciando y entras en pérdida, Y solo. y solo, exacto, y solo, Pero entonces, yo no le van a quedar como ganas. yo difiero de tu opinión. Yo no creo que exista una academia o un mentor que te pueda dar un método que realmente sea infalible. Yo pienso que puede haber, si es bueno obviamente formarse, creo que es vital en este mundo como en cualquier otra profesión, pero en esta más, porque al final si uno va sin conocimiento a los mercados, vas a llevar palo y ese palo va a significar dinero y puede ser muy malo. Entonces formación es súper importante, pero yo creo que existe un método ni un mentor que te vaya a dar la clave del trading. Yo creo que al final el trading es algo, te pueden enseñar buenos hábitos, te pueden enseñar métodos, pero al final hay muchas cosas que tú luego debes adaptar, porque existen cosas como, por ejemplo, a ti quizás tu mentor te enseña a operar en un mercado, no sé, puede ser el IE o cualquier otro, o el NQ, pero resulta que tú eres una persona que sientes luego cuando ya estás en el mercado y cuando aprendes a operar, que por tus características te sienta mejor operar el IEF, que es un poquito más calmado que el NQ, o quizás otro mercado que sea incluso menos volátil que el NQ. Por ejemplo, eso es una cosa. Y luego puede ser que en tu camino como trader te guste más analizar estructura de mercado, utilizar ciertos indicadores. Es técnico, es fundamental. O sí, se puede pasar en el universidad. Pues ahorita con otro trader que hablábamos que cambió de futuros a otros mercados. Sí, totalmente. Por ejemplo, ¿has diversificado tu operativa o en este momento solo haces trading de futuros? En este momento solamente son trading de futuros, pero entre mi portafolio obviamente tengo criptos, pero las criptos que yo tengo es a largo plazo. Las criptos, qué mercado tan interesante. Sí. ¿Por dónde operas criptos? ¿O por dónde invertiste en criptos? Por Binance. ¿Qué conociste primero, el trading de futuro o el trading de cripto? El trading de futuros. Criptos los conocí muchísimo después. Ok. ¿Y tú Jonathan, hoy en día haces cripto? A ver, yo he escuchado de criptos, pero realmente los vine a conocer después del mercado de futuros. ¿Tú? Para mí fue al revés. Yo primero hice trading en real en criptos que futuros. Pero yo primero empecé con futuros, hice un curso. Lo hice digamos, saltadito. a mí ¿Qué quiere decir saltadito? Y luego, saltadito fue intensivo un capítulo 2 y en tres semanas otro. Y luego ya al final dije, pero se me está alargando mucho esto, voy a ver cómo empiezo a operar en real. Y me metí primero con lo que aprendí del curso de futuros, me fui a operar en criptos. No sé, me llama mucho más la atención por todo el tema de... Pero te llamó la atención porque yo te voy a preguntar, porque te venden el cripto todo lo que te venden, no, porque realmente futuros es más regularizado, ese tipo de cosas. A mí esas mierdas regular, eso me da igual. O sea, siento que es en Helicop y no pasa nada. No. Uno tiene que ser inteligente y diligente con su plata, obviamente, no ser bobo ni huevón. Pero por la grosería, o sea, obviamente, ¿no? Y también entender dónde le estás poniendo tu dinero, si te vas a abrir con un broker, que tu dinero esté seguro.
Pero yo, por ejemplo, un mercado que yo no me meto en futuro, que digo en cripto, porque me dicen que no está regulado y que es una estafa y tal. No, pero investigando. Porque en cripto hay mucha estafa. No. Es que es un tema muy profundo, Daniel, si tú sabes. No. Dinos. Es casi una pregunta en cuanto a las criptos. Las criptos tú las operas, o sea, entras, sales o las guardas en algún lugar. Ajá, cuando yo empecé, lo que yo hacía era, yo empecé en el año 2017, que visto desde ahora, fue un muy buen año, pero visto desde ahora. Sí. Podía tener en esa época serías multimillonario. Pero es que mira el rollo, que yo empecé en el año, en ese año subieron mucho, y entonces yo me hice el curso de futuros, me metí en cripto, empecé en el 2017 en enero, empecé con $1,000, y huevón, en marzo tenía 3,000. Yo me acuerdo que fui a la boda de mi hermana, que me contaba a todos mis primos. ¿Perdón, criptos en qué? ¿Bitcoin? ¿O cuál? No, yo compraba, empezaba, bueno, primero comprabas Bitcoin y luego ya te metías en moneditas más pequeñas. Ya las cambiaba así, ya. Sí, que creo que la gente que se ha metido por el cripto es lo que hace. Y que en ese año el mercado, bueno, yo entré como en enero, fui a la boda de mi hermana, había empezado con 1,000 y tenía 3,000. Yo me acuerdo que yo contaba a todos mis primos en la boda, estoy haciendo esta vaina, tal, no sé qué. Bueno, yo creo que me voy a hacer rico. Llegó el trader en la patria. Claro, huevón, uno contándole a toda la familia el tema de las cripto, algunos se metieron, otros no. El esposo de mi hermana, bueno, metió $10,000 también. Y bueno, en fin, claro, yo era novato. Yo pensé que yo dije, bueno, si con 1,000 hice 3,000, déjame pedir un préstamo, meto 30,000 y bueno, por esa regla de 3 tendré 90,000 y pago el crédito y me quedan 60. Y no, obviamente no fue tan así, porque el mercado obviamente subió mucho, pero cuando uno es novato, ¿No sabe cuándo salir o qué? sí, no saben cuándo salir. Y hay una cosa que es el FOMO. En ese año lo que pasó en las cripto fue que el Bitcoin pasó de costar menos de $1,000 a 20,000. Sí. Entonces, cuando tú lo veías en 3,000 o 4,000, tú como que, uy, no, ya esto seguro cae, tal, y ya mejor no meto el crédito. Cuando ya estaba en 12,000, 13,000, 15,000, como que, ¿será que sí? No sé qué. Y cuando llegó a 17,000, yo dije, no, aquí esta vaina ya sí va para 100,000, que es lo que todo el mundo está diciendo en Twitter. Dale que voy. Y claro, ahí entré yo, pero bueno, claro, ¿sabes? Compré en 17, subió a 19 y después lo vi caer. Y yo lo vi caer a él y él me vio yo ya retirar a mí. Ese es el retroceso normal del mercado. Pero bueno, al final, a mí eso me hizo reflexionar mucho. Obviamente, como no reflexionar después de ese trago tan duro, al final. Y bueno, nada, aprendí. Eso es una pérdida grande, o sea, 30,000 a Un comparar. aprendizaje muy grande. Comparado de David, que fue 1,000, me dijiste. Claro. 1,000 de tu cuesta. Sí, $1,000. Sí, y luego de eso, bueno, obviamente lo que me quedaba ahí, intenté diversificar en otras criptos, después muchas criptos se fueron al carajo y terminé perdiendo la mayoría de la plata, pero bueno, aprendí muchas cosas que las valoro hoy en día bastante, y luego nada, me fui a futuros, pero ya aprendí que tenía que estudiar un poquito más, que hacer el curso saltadito, no había adicionado. Y creo que hoy en día una de las cosas, yo no le recomendaría a la gente a empezar como yo empecé. Puede ser que te pegues un pelotazo y que de repente inviertas un poquito y se triplique, pero realmente fórmate y no pienses que es tan fácil. El tema de formación, pero aprender a seleccionar al formador o al mentor, ¿no? Bueno, sí, se pueden cometer errores. Obviamente siempre hay cursos, bueno, sí, cursos que tengan valor. O libros, o leerte un libro que te aporte valor, que te ayude a... ¿Qué libros has leído tú, David? Sobre trading, o si has leído, si no has leído no es problema. No, pues de libros de trading realmente solamente he leído uno, que es de Juan Villegas, 5 pasos para aprender a invertir. ¿Qué ha hecho el trading en tu vida? ¿Qué diferente en el David de antes del trading al David después del trading? Bueno, pues como inicié, prácticamente ahorita me estoy arriesgando a las inversiones, me estoy arriesgando a todo. Antes, hace un año y medio, era empleado y ahorita ya no soy empleado. O sea, una Completamente. libertad de jefe. Ajá, totalmente. Entonces ahorita estoy desde aquí, desde el apartamento, operando Y cuando iniciaste, ese era como tu target, llamémoslo así, como uno de tus metas o logros o goals, como lo quieras llamar, de ser trader. O sea, no tener un jefe o tener libertad de tiempo, ¿o qué pensabas? ¿Cuál era tu meta? No, para nada. Para nada. Mi meta era seguir trabajando. Cuando empecé a conocer el trading y dije, no, esta vaina está como bueno. Esta vaina está como bueno, aquí se puede ganar bien.
se puede generar una buena rentabilidad. Entonces prácticamente como que hice un balance, hice un análisis y dije, no, pues tomemos una decisión. Tomé la decisión de renunciar y dedicarme al trading. Ese es un paso grande, ¿no? Bastante grande, importante, sí, un salto. Sí, es cierto. ¿Has podido, entiendo que tienes cuentas propias y cuentas financiadas, ¿has podido retirar de las cuentas financiadas que tienes? Sí, ¿Y cuál era la pregunta? Tío, te puedo preguntar cuánto has retirado, honestamente. no, pues realmente en las cuentas financiadas puedo decir que estoy en un punto de equilibrio. ¿Y has retirado la cuenta personal? Sí, en la cuenta personal también he retirado, pero digamos, de las cuentas financieras he retirado 600, 500, o sea, prácticamente he retirado como $2,000 nada más de las cuentas financiadas. Pero si voy a las pruebas que he hecho, por eso estoy diciendo que prácticamente estoy en un punto de equilibrio en las cuentas financiadas. Ahorita es que estoy empezando ya a lo que dijo John, a ser consistente. Es que antes no era consistente. Antes prácticamente yo llegaba al Safety.net, tenía $4,000 y retiraba 500. Y me confiaba tanto que, bueno, metamos una operación grande. Entonces empezaba a meter más contratos, empezaba a meter más cosas, me empezaba a salir del plan de trading y tome para que lleve, pum. David, ¿tú consideras que las cuentas de fondeo o las empresas de fondeo te han ayudado en el camino a lograr tu consistencia o en el camino a conseguirla? No, total. Puedo decir que total. ¿Por qué? Porque es que la tecnología ahorita, las cuentas de fondeo es algo que le permiten a uno entrar directamente al mercado. O sea, estar como en ese, ¿cómo le digo? Como en ese ámbito del trading, ¿sí? Antes no, o sea, uno operaba en plataformas que una vez es como que sí, como que no. Entonces, cuando en una cuenta de fondeo tú te ganas, por ejemplo, la cuenta y retiras. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos de esa. Cuéntanos cómo fue cuando recibiste. A ver, obviamente dio ese correo, revisaron tu cuenta y cuando recibiste el certificado, ¿qué sentiste? Descríbelo. Si me pagan, no me pagan. ¿Será que me pagan? Entonces fue un poquito tedioso y ahorita en el segundo retiro que hice, cuando me dicen, no, hágalo, pues hicimos convenio con Bill, no, fue lo mejor. Ok. O sea, que tú opinas que Deal es una de las cosas que ha hecho YouProfit también para mejorar, digamos, la experiencia del trader. Total, porque es que ya prácticamente tú envías el correo, oiga, necesito retirar tanto de mi cuenta, le verifican si tienen los fondos para retirar, cómo está en el Safety.net, cómo están los días, cómo está todo, cuánto porcentaje, pues en tal caso que ya lleve tiempo en la cuenta. Y cuando a la nada les llega ahí directamente a Deal. Y en Deal es muy fácil porque uno solicita la tarjeta de Deal y uno puede comprar en cualquier lado. Perdón, ¿tú solicitas la tarjeta de Deal? Claro. Mira, eso no lo he escuchado otro trader que te haya comentado eso. ¿Puedes contar tu experiencia? ¿Cómo la solicitaste? ¿Cómo fue? ¿Cuánto se demoró en llegar? ¿Ese tipo de cosas? La compré, yo tengo 3 tarjetas de Deal. Ok. 3 tarjetas de Deal. ¿Puedes explicar cómo funciona? ¿Puedes explicar cómo funciona? Tarjetas. Sí, es que física, por eso. ¿Puedes explicar cómo funciona eso? ¿Cómo lo hiciste? A ver, La solicité. siendo un poco más descriptivo, ¿ingresaste a la página o los llamaste o cómo la solicitaste? Para que los otros traders también lo aprendan. En la página la compré. La compré con el retiro de YouProfit. La compré directamente ahí. ¿Cuánto vale? Coloqué mis datos y al 4 días llegó. Creo que vale como $15. Y te llegó 4 días a Colombia. A Colombia. Apartamento. No sabía, lo voy a empezar. Y ya con ella compras en cualquier almacén de cadena o ese tipo de cosas, con tu balance el retiro. Ven, esta vaina es interesante porque, o sea, ahora yo pensé que obligatoriamente tenías que enviarte a la cuenta bancaria, que igual es muy bueno a través de él porque la tasa está buena, pero ni siquiera tienes que hacer ya eso, o sea, no hay que hacer la transferencia. Y es que hay una gran ventaja porque, sí, por ejemplo, cuando tú pides tu Me retiro. parece muy bueno porque es que, perdón, me parece muy bueno porque es que, si tú, o sea, yo tengo Bancolombia. Y Bancolombia, perdón que diga acá, pero es que cobran demasiado, son unas ratas, cobran muchísimo. Es un tema bancario en Colombia o en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, cobran mucho. Entonces, cuando yo solicité la tarjeta de Deal,
Deal a mí no me cobra nada, me cobra simplemente lo en la tarjeta y yo puedo comprar directamente en cualquier establecimiento. ¿Ya? Eso te iba a decir, y hay una gran ventaja porque tú solicitas el retiro y obviamente tu balance refleja tu retiro inmediatamente. O sea, te das cuenta de la cuenta Live y te aparece de una vez en tu balance de Deal y ya tú no tienes que hacer una transferencia a X banco porque muchas personas utilizan diferentes bancos y tienes que esperar 1 o 3 días hábiles a que se vea reflejado, sino que ya, si hiciste el retiro, si solicitas el retiro hoy, mañana ya tienes en tu balance de ir al retiro, ya puedes ir a cenar con tu esposa en la noche. Ya, directamente puede comprar. Genial. Directamente puede comprar lo que quiera. Oye, David, ese comentario que nos dices te lo agradecemos porque ningún otro trader lo ha mencionado y realmente pienso que le va a servir a muchísimas personas. Sí, yo el próximo retiro usando Deal. Sí, es cierto. Sí, claro. Es que es más, yo utilizo una tarjeta de Deal más que nada es para tanquear el carro también. O sea, eso en cualquier establecimiento, hacer las compras del mercado, todo. Ahorita en todo lado utilizan datáfono. Sí. Sí, a zapatanquear, es verdad. Directamente el banco, si usted tiene la tarjeta, tiene la plata ahí y ellos hacen la conversión, la TRM el día anterior. Sí, es correcto. Dale, David, te agradecemos mucho tu tiempo, el que hayas estado con nosotros, compartir tu experiencia. Para YouProfit Trader obviamente es de gran importancia escucharlos a ustedes, porque YouProfit se creó para personas como tú y para ayudar a personas como tú. Realmente, de mi parte te agradezco muchísimo, no sé, digo qué quieras decir. No, David, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y nada, te deseo mucho éxito en los mercados. Sigue, mantente consistente y humilde. Y seguro que te va a ir muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, esperamos quizás otro podcast que podamos hablar más de criptomonedas. Sí, claro. Que no existe. Acá hay... Esto es un podcast de YouProfit Trader. YouProfit Trader es una empresa de tecnología financiera y educación financiera. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @YouProfitTrader o @YouProfitOficial. Si quieres nombrar tus redes sociales, David, no es necesario, solo si quieres. No, prácticamente me encuentran en todos lados como David Bermúdez. Instagram, Facebook, Twitter, todo en todos lados como David Bermúdez. Dale, perfecto, David. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego, traders. A ustedes. YouProfit. Gracias. Chao, que estés bien. Un abrazo.